Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y es un gusto poderlos acompañar hoy cuando seguimos hablando de la pandemia, cuando se registran noticias preocupantes y cuando el mensaje es el mismo. Tenemos que seguirnos cuidando. El tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico y tristemente nuevamente hablamos de cuarentenas, de aislamiento obligatorio. Hay que tener en cuenta todas estas medidas y es que sin duda hemos concentrado nuestra atención en la pandemia y eso nos ha llevado a dejar de lado los exámenes de rutina que nos permiten tener prevención de algunas enfermedades, detectar a tiempo de manera oportuna esos padecimientos crónicos como el cáncer, por ejemplo, como la diabetes o problemas cardíacos. Solo se logra identificarlos asistiendo a controles médicos y, por supuesto, practicándonos exámenes diagnósticos. Por eso hoy, en Más Salud en tus Manos, queremos recordarles cuáles son esos exámenes esenciales, los básicos, los importantes, los de rutina, tanto para hombres como para mujeres, que no debemos dejar pasar, que igual hay que practicarse aún en pandemia. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, así que estamos recibiendo también sus inquietudes sobre este tema en nuestras redes sociales, @RedMásTV. Ahí encuentran las publicaciones de todos los programas de nuestro canal y particularmente de Más Salud en tus Manos. Y en este espacio, pues siempre contamos con excelentes invitados. Les damos la bienvenida y no se pierdan el programa de hoy. Después de un año de pandemia, son muchos los desafíos a los que el sector salud se ha visto enfrentado. Concientizar a la población sobre la importancia de prevenir enfermedades crónicas para mantener la salud se ha convertido en todo un reto. El diagnóstico de cáncer se redujo en 39% en el primer semestre del 2020. Los problemas cardíacos causaron 14.662 muertes por encima de los últimos años. Los chequeos y las consultas rutinarias son fundamentales para descartar y controlar enfermedades crónicas que constituyen un riesgo adicional a la pandemia que estamos viviendo. Es por esto que los médicos recomiendan realizar exámenes diagnósticos, asistir a las citas de control con especialistas si se tienen enfermedades crónicas. Las patologías crónicas deben estar muy presentes para el control con sus especialistas. Y las cirugías no deben cancelarse, siempre deben programarse a pesar de la pandemia por evitar el riesgo de complicaciones futuras. Aunque actualmente el coronavirus llama toda la atención, es importante entender que la prevención y el tratamiento frente a otras enfermedades son completamente necesarios. Y es que en nuestro país ha habido una reducción importante en los diagnósticos de enfermedades graves, lo veíamos también en la nota, y esto no precisamente porque la gente no se esté enfermando, sino porque la gente no está acudiendo a los centros de salud, a los controles, a los tratamientos y no se está practicando los exámenes necesarios. Les decía yo que tenemos siempre invitados expertos que nos ayudan a aclarar todas estas dudas. Pues bueno, hoy nos acompaña la doctora María Martínez, ella es especialista en medicina interna y con ella, por supuesto, y con la bienvenida, empezamos con las inquietudes. Doctora, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Esta condición actual de pandemia pues nos ha llevado muchas lecciones y enseñanzas. Entonces, la prevención se ha convertido en un eslabón fundamental para la detección temprana, el diagnóstico oportuno, ¿sí? Y el tratamiento adecuado de varias enfermedades. Doctora, empecemos por el tema de los controles médicos y es que creo que muchos los hemos cancelado o como no es algo habitual, pues ¿por qué hacerlo en medio de una pandemia? Si nunca fui a hacerme, por ejemplo, como mujer, la citología, ¿por qué lo voy a hacer ahora? O un examen de sangre, ¿para qué exponerme menos inyecciones? Entonces, hablemos de esos controles que efectivamente han disminuido o se mantienen bien. Por ejemplo, en el primer semestre del año 2020 se documentó 39% menos de diagnósticos de enfermedades oncológicas según la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. Por tanto, es muy importante que hagamos exámenes adecuados de los pacientes según el grupo etario. Entonces, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, las mujeres en edad fértil, ¿sí? Tienen que hacerse citologías cervicovaginales y detección de ADN papillomavirus en edad fértil.
¿sí? Y el hecho de que la pandemia esté presente, pues no debemos olvidar que las enfermedades crónicas, el cáncer, cosas como la diabetes, que hay 3 de cada 100 colombianos pueden ser diabéticos, deben prevenirse, diagnosticarse y tratarse a tiempo. Y hay otro asunto que tiene que ver con las cirugías, y es que incluso lo hemos escuchado con las nuevas medidas que regulan esa posibilidad de un nuevo pico, y entonces cuando nos dicen aislamiento preventivo, mantener la cuarentena, pues quienes tenían cirugías de pronto pequeñas, entre comillas pequeñas, porque cada persona sabrá cuál es el tratamiento que tiene que seguir y cada doctor también sabrá cuál es el tratamiento de sus pacientes, pues hemos visto que se ha cancelado. Y si no se han cancelado, entonces los pacientes están diciendo, pero después, y ese después puede complicar más el sistema de salud, que no solo está en pandemia, también tiene que seguir pendiente del cuidado de otros pacientes. Por supuesto, hay cirugías, las cirugías en este caso se deben reprogramar, nunca se deben olvidar, ¿sí? Ya que algunas de ellas deben hacerse de manera oportuna. Las cirugías para diagnóstico de cáncer oncológicas jamás se deben diferir en época de pandemia. Inclusive dentro de los picos que hemos tenido, que se han tenido que cerrar algunas unidades quirúrgicas que no son urgentes, se deben realizar estos procedimientos por la parte médica, no se han suspendido. Entonces los médicos especialistas hacemos un llamado a toda la población general para que hagamos prevención y promoción en salud, pues ya nos dimos cuenta con el coronavirus que lo más importante es prevenir, ¿sí? El distanciamiento social, el adecuado uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, son todas esas medidas preventivas. Pues la salud no solamente es del coronavirus, ¿sí? Como ya sabemos en adultos, mantener un esquema de vacunación y en niños, jóvenes y adultos, tamizajes frecuentes, por ejemplo en Colombia el cáncer de estómago es una de las patologías más frecuentes en pacientes jóvenes. A partir de los 35 años debe hacerse endoscopias, ¿sí? A partir de los 50 años debe hacerse mamografías en mujeres sin factores de riesgo. Entonces todas estas cosas nos ayudan a prevenir complicaciones a futuro. Bueno, pues doctora, hagamos un ejercicio porque a mí me gustaría entonces que aterrizáramos un poco todos estos exámenes, porque hay varios rangos, hay que contemplar la edad, digamos que la condición física de cada una de las personas. Igual en este programa pues hemos tratado de tocar esos distintos temas, personas con discapacidad, personas que ya tienen un prediagnóstico especial, por ejemplo el cáncer de mama, incluso hemos hablado de cirugías como los trasplantes, pero hoy concentrémonos en los exámenes básicos, en el ABC, si usted es mujer, si usted es hombre, si usted está entre tal y tal edad, ¿qué tiene que tener en cuenta? Entonces, número 1, vamos con las mujeres y arranquemos por los exámenes necesarios. Entonces, mujeres en edad fértil, citología cérvico-vaginal y detección de ADN para virus del papiloma humano. ¿Sí? A los 35 años, en hombres y en mujeres, endoscopia digestiva. A partir de los 50 años, colonoscopia para detección de cáncer de colon. A partir de los 40 años se debe hacer estudios de perfil metabólico y glucosa, ¿sí? Pero es muy importante en hombres y en mujeres que los factores de riesgo son individuales y a partir de ahí, ¿sí? Se deben tomar las conductas necesarias. Digamos que en medicina no todo es estándar, sino que nos adecuamos a los factores de riesgo familiares, individuales y de estilo de vida. Listo, ahí estaba también anotando y yo espero que en sus casas estuvieran también tomando nota. Después de la pausa, que ya vamos a ir con la pausa pequeñita, tenemos una nota justamente con ese paso a paso, con ese ABC de los exámenes necesarios. Vamos ahora con nuestras redes sociales, con la pregunta que hemos compartido con ustedes en Twitter, @redmastv, donde también pueden dejar sus comentarios. Aquí está la encuesta. ¿Ha asistido usted a controles médicos de otras enfermedades en medio de la pandemia? Esa es nuestra gran inquietud. Esa inquietud fue la que motivó justamente este programa. ¿Por qué? Porque tenemos que seguirnos cuidando, no solo en materia de COVID-19. Vamos a la pausa, ya seguimos. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para realizarse exámenes de rutina y prevenir enfermedades crónicas.
Mujeres entre los 20 y los 35 años. Examen mamario para diagnosticar o detectar el cáncer de mama. Citología se debe practicar cada año. A partir de los 40 años, la mamografía para detectar cualquier tipo de cáncer de mama. Y la ecografía transvaginal, un estudio del útero, las trompas de falopio y los ovarios para verificar que no haya presencia de tumores o quistes. Por su parte, los hombres deben tener en cuenta los siguientes exámenes. A partir de los 30 años, antígeno prostático para detectar o descartar el cáncer de próstata. Examen rectal digital para descartar o detectar el cáncer de próstata rectal o en el colon inferior. A partir de los 40 años, valoración de urología. Si usted tiene antecedentes médicos o familiares, debe siempre estar atento a las indicaciones de su médico. Pues ahí teníamos entonces un breve resumen de los exámenes generales, de chequear el estado de salud, de estar pendientes de cuando nuestro cuerpo habla. Y es que seguimos con nuestra invitada resolviendo todas estas dudas, la doctora Gloria María Martínez. Ella es internista del área de urgencias y hospitalización de la Clínica Colina y precisamente seguimos hablando de estos exámenes. Entonces, habíamos antes de la pausa concentrado nuestra atención en las mujeres, pero empiezan las preguntas, porque entonces dicen, estos exámenes los pido yo, me los asigna el doctor, mi doctor me está recordando constantemente, o esto es de voluntad. Entonces, pues, lo que hemos dicho, parte de la prevención y la atención oportuna es acudir a dar asistencia a los controles médicos para que se puedan dar los exámenes diagnósticos. Sin embargo, pues nosotros en Colombia tenemos algunos programas importantes donde la citología cervicovaginal, por ejemplo, se puede acudir y programar sin necesidad de una orden médica. Pero algunos otros, como la endoscopia, la colonoscopia, necesitarán pues órdenes médicas. Entonces, por eso el chequeo anual por médico es importante. Doctora, cuando hablamos de órdenes médicas, entonces es cuando necesitamos que el médico general nos chequee, converse con nosotros y empecemos a establecer, por ejemplo, el rango de edad. La endoscopia, la doctora hace un minuto decía que era para mayores de 35 años, estamos hablando de mujeres, la colonoscopia también para mayores de 50 años sin factores de riesgo. Esto surge de esta comunicación, pero hablemos de esos exámenes laborales. Seguramente muchos, aquellos que están accediendo a un nuevo trabajo, pues les piden una serie de exámenes y uno se termina preguntando, ¿qué saldrá ahí? Esos exámenes, ¿qué van a decir de mí? ¿Cuáles son esos exámenes como tan básicos que en ocasiones piden para el ingreso laboral? Pues bueno, digamos que varía dependiendo de cada persona en qué área se va a desarrollar. Unos son para detecciones de enfermedades más agudas que crónicas y pues solo hace parte del espectro laboral, o sea, no hace parte del chequeo ni el perfil metabólico, ni el tamizaje de cáncer, ni los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, digamos que esos exámenes no están dentro de solamente el ámbito laboral. Ah, claro, entonces no es que uno diga, me salieron bien, me aceptaron en el trabajo, entonces yo continúo tranquilo. No, por supuesto que no. El chequeo laboral, digamos, debe hacerse donde miramos, por ejemplo, cosas de agudeza visual, donde las personas que trabajan en alturas deben tener algunas habilidades, pero la parte médica, crónica, de detección de enfermedades tempranas no se hace por este medio. Por eso toca acudir al médico una vez al año. Ok, listo. Ya hablábamos entonces de las mujeres. En cuanto a los hombres, si bien para las mujeres pues está el tema de la citología, de la mamografía, para quienes son mayores de 40, 50 años, sin factores de riesgo, la ecografía transvaginal, los hombres también tienen su prioridad respecto a la urología, al antígeno prostático y al examen rectal. Por supuesto, los hombres incluyen la endoscopia. En Colombia una de las cosas más importantes a nivel de pérdida de vida de años saludable es el cáncer de estómago. Por eso, en los hombres siendo más prevalente, se debe hacer a partir de los 35 años. A nivel cardiovascular, los hombres también tienen un factor de riesgo cardiovascular importante.
Por tanto, a los 50, 40 años, dependiendo de los factores de riesgo, se debe realizar el estudio de glucosa para detección de diabetes anual, el estudio de perfil metabólico, el estudio de antígeno prostático específico y el examen físico. Y a partir de las 50, seguimiento por urología. La colonoscopia igual, que es para hombres y mujeres, y obviamente el examen físico. No nos debemos olvidar en hombres y mujeres también de la detección de consultas de enfermedades mentales. Por ejemplo, el año pasado se aumentó, según el Ministerio de Salud, en las líneas de detección de líneas territoriales de salud mental hasta 30% las consultas por depresión y ansiedad. Entonces, todas estas cosas no solamente son físicas, sino mentales también son importantes de detección temprana. Pues doctora, justamente en este espacio, y valga la pena recordarlo, pues hemos tenido varios especiales respecto a la salud mental, tanto para niños como para adultos, porque esa cifra que la doctora mencionaba, pues ha generado gran preocupación. Incluso también hemos hablado de un cuarto pico de la pandemia, pero que no tiene que ver con el COVID-19, tiene que ver justamente con esas enfermedades mentales que aquejan a toda la población, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos e incluso a quienes prestan, como usted, doctora, el servicio de salud. Pero retomando entonces estos exámenes generales, el tema de la consulta y de las enfermedades en general. Uno, pues tener en cuenta si uno no hace parte de esa lista de quienes tienen factores de riesgo, y otros los síntomas, pero ahí digamos que ya podríamos hablar de una enfermedad algo más avanzada, ¿o no, doctora? Sí, por supuesto, como les había dicho, son individuales. Si yo tengo algún síntoma, pues debo acudir al médico, donde podamos abordar de manera oportuna, de manera integral, de manera individual y con los factores de riesgo para determinar cuáles son esos exámenes, a partir de cuándo realizarlos, ¿sí? Y parte de esto es la consulta temprana para la prevención. Para la prevención, de eso se trata también este espacio en Más Salud en tus Manos, prevenir. Ahora tenemos algunos de los comentarios que ustedes nos han dejado en las redes sociales, y como respuesta también a esta encuesta, a esa pregunta: ¿ha asistido usted a controles médicos de otras enfermedades? Pues Erika Guzmán dice: sí, he asistido, estoy embarazada. Bueno, lo que hace más importante es ese seguimiento médico, y eso requiere prioridad y mucho seguimiento, mucho control. Felicitaciones por ese embarazo, Erika, que todo te salga muy bien. Momento de la pausa, ya seguimos. Y seguimos aquí pendientes de esos exámenes médicos. Seguramente ustedes en casa están conversando con sus familiares, a ver cómo vamos con estos resultados, a ver cómo vamos con esos controles necesarios para todos. A propósito de ustedes, pues aquí tenemos sus comentarios en nuestras redes sociales. Esa respuesta que nos envía María Victoria.Granados dice: sí, he asistido, soy una persona adulto mayor y tengo controles de tensión alta y de diabetes. Muy juicioso esa persona, un abrazo también muy especial. Y tenemos, adicional a eso, la respuesta a la encuesta, ¿cierto? Tenemos aquí esa opción para que ustedes nos cuenten si han asistido o no a esos controles médicos de otras enfermedades en medio de la pandemia. Sí, 32.1%, no, 67.9%. Y como ya vamos finalizando, obviamente con el agradecimiento inmenso para nuestra invitada, la doctora Gloria María Martínez, porque ella es especialista en medicina interna y nos da toda esta información general que hay que tener en cuenta. He escuchado, doctora, cuando la gente en conversaciones dice: no, es que me voy a hacer un chequeo ejecutivo, o dicen también el tema del control de joven, el control de los jóvenes, control adulto, control de adulto mayor. Y yo por dentro digo: Dios mío, o sea, me preocupa porque no tengo ni idea cuáles son esos controles, qué significa chequeo ejecutivo, cómo funciona. ¿Son los mismos exámenes de los cuales hemos estado conversando, doctora? Hay unos exámenes estándar que se hacen en el chequeo ejecutivo, que son los mismos exámenes que hemos estado hablando. Esos son exámenes de tamizaje. Los exámenes de tamizaje se dividen en, como tú lo has mencionado, en hombres y mujeres, y dependiendo del grupo etario, pues tienen más prevalencias algunas enfermedades, empiezan a aparecer factores de riesgo cardiovascular, metabólico, cáncer. Entonces se hace más o menos igual, ¿sí? Pero lo que recomendamos nosotros como médicos es la asistencia a una cita médica, ¿sí? En pacientes sin factores de riesgo anual, ¿sí? Y en la presencia de síntomas se debe consultar al médico para que de esa manera se pueda direccionar de manera adecuada a los exámenes que necesita cada paciente. Ok, entonces esos
digamos, exámenes, ese chequeo, también implica el control en jóvenes, el control en adultos y en adulto mayor, ¿sí? De acuerdo, sí señora, como te digo, nosotros dividimos por edades, que esos grupos etarios, en jóvenes, pacientes de hasta los 35 años, de los 35 a los 50, mayores de 50, y según eso se toman los exámenes adecuados. Es decir, doctora, que pese a que no haya presencia de síntomas, igual hay que acercarse al médico general. Ese es como el llamado, y ya para concluir y finalizar. Por supuesto, al médico general o al médico internista, ¿sí? Para entrar y ahondar en cada uno de los factores de riesgo. El examen físico, digamos, es importante hacerlo de manera regular, nuestro autoexamen, ¿sí? Y un examen físico dirigido por médico. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido pues un placer, porque es que de verdad en esta pandemia nos hemos concentrado en todo lo que tiene que ver con el COVID-19, preocupaciones que son muchas, que son bastantes, pero no debemos dejar de lado lo básico. Sí, y la verdad son controles sencillos y eficaces para la prevención, la promoción de la salud y para la detección temprana y diagnóstico oportuno, y pues unos planes de intervención individuales con los factores de riesgo de cada paciente. Eso, también tener en cuenta cuál es nuestro pasado, ¿no? Nuestra genética, que a veces nos pega unos susticos. Gracias por acompañarnos. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan excelente día. Gracias. Ahí estaba la doctora Gloria María Martínez, ella es médico cirujana de la Universidad de La Sabana, énfasis en gerencia de salud, especialista en medicina interna y bueno, nuestra especialista experta hoy, acompañándonos para hablar de ese chequeo general, exámenes médicos básicos para hombres, para mujeres. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden encontrar nuestro programa también en nuestras redes sociales y siempre su participación es bien recibida en todas las publicaciones que encuentran en @redmastv. De numeral, Más Salud en tus Manos, ahí estamos pendientes de sus sugerencias. ¿Hay un tema que quiera que toquemos en este espacio? ¿Hay alguna cosa que le está causando preocupación respecto a su salud? Pues aquí estamos listos en Más Salud en tus Manos. Gracias por acompañarnos.